Me llamo Rubia Elena Vargas, tengo 72 años y vivo aquí en Medellín, en las montañas que abrazan esta ciudad que tanto ha cambiado a lo largo de mi vida. ¿Sabes lo que es despertar un día y descubrir que todo por lo que luchaste simplemente ha desaparecido? Que el hombre al que juraste amar para siempre te ha abandonado con 6 hijos pequeños, sin un centavo en el bolsillo, sin una explicación, sin siquiera un adiós. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que he llevado en el corazón durante más de 40 años. Una historia de abandono, de hambre, de lágrimas derramadas en silencio para que los niños no vieran, pero también de fuerza, de amor incondicional y de un descubrimiento que cambió todo lo que creía saber sobre mí misma. Si alguna vez te has sentido perdido en la vida, si alguna vez has cuestionado tu propia fuerza, si alguna vez has tenido que tomar decisiones imposibles, esta historia es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque estoy seguro de que lo que voy a contarte te llegará al corazón de una manera que jamás olvidarás. Y antes de empezar, si esta historia despierta algo en ti, deja un like para darme fuerzas para seguir compartiendo estos momentos íntimos de mi vida. Fue en 1975 cuando conocí a Ramón Alejandro Moreno. Yo tenía apenas 23 años y trabajaba en una pequeña fábrica textil aquí en Medellín. Ramón tenía 28, cabello negro, siempre bien peinado con brillantina, un bigote espeso, como era la moda, y una sonrisa que me aceleraba el corazón cada vez que aparecía en la puerta de la fábrica esperándome. El aroma a café, siempre intenso, que emanaba de su ropa, trabajaba en una tostadora de café en el centro, se mezclaba con el perfume barato que yo usaba, ese perfume, Maja, que todas las chicas de mi edad compraban en la farmacia de la esquina. Recuerdo cómo sus manos, siempre ásperas por el trabajo, sujetaban las mías con una delicadeza que contrastaba con su aspecto rudo. Nos casamos en una pequeña iglesia del barrio Manrique una mañana de diciembre con una llovizna ligera, esa típica llovizna de Medellín que se siente como una bendición del cielo. Llevé el vestido de novia de mi hermana mayor, Esperanza, remendado con cariño por mi madre, doña Carmen. El velo olía a naftalina, pero para mí era el vestido más hermoso del mundo. Ramón me prometió en el altar que nunca me faltaría nada, que formaríamos una hermosa familia, que nuestros hijos nunca sufrirían las penurias que ambos sufrimos de niños. Qué dulces sonaron sus palabras ese día. El sonido del acordeón del señor Miguel tocando vallenatos en la fiesta que dimos en el patio de mi madre aún resuena en mis oídos. Los primeros años fueron difíciles, pero fueron nuestros. Alquilamos un pequeño departamento en el segundo piso de una casa antigua en el barrio de Buenos Aires. 2 habitaciones pequeñas, una cocina que parecía más un armario y un baño compartido con otros inquilinos. Pero para mí, era un palacio, porque era nuestro hogar. Su primer hijo, Carlos Alberto, llegó en 1976. Recuerdo el inconfundible olor de un bebé recién nacido, ese perfume dulce y puro que solo una madre entiende. Ramón no durmió bien durante 3 días, dando vueltas de un lado a otro, nervioso como un gato mojado. Cuando lo abrazó por primera vez, vi lágrimas correr por su rostro barbudo. Rubia, querida mía, dijo con voz entrecortada, este chico tendrá todo lo que yo nunca tuve. Después vinieron los demás, María Elena en 1978, con su pelo rizado como el mío, los gemelos Jorge Luis y José Manuel en 1980, que nacieron abrazados y no se soltaron nunca, Rosa Esperanza en 1982, que lloró menos que todos juntos, y por último, mi hijo pequeño, Antonio Miguel, en 1984. 6 hijos en 8 años. 6 bocas que alimentar, 6 pares de zapatos que comprar, 6 futuros que construir. Ramón trabajaba cada vez más horas en la tostadora, a veces llegando a casa después de que los niños se hubieran dormido, con las manos magulladas de cargar bolsas de café y el rostro cansado de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Seguí trabajando en la fábrica textil, incluso embarazada, incluso con los pequeños esperándome en casa. Mi madre, doña Carmen, cuidaba de los niños durante el día, y yo corría entre las máquinas de coser pensando en ellos, contando los minutos para llegar a casa y oler el talco y la leche que siempre perfumaban nuestra pequeña casa. Las noches eran un concierto de lágrimas y risas. El sonido de los gemelos jugando con carritos de juguete en el suelo de cemento, Rosa tarareando las canciones que le enseñé, María Elena ayudando a peinar la muñeca de trapo que le habían regalado por Navidad, Carlos Alberto leyéndoles en voz alta a sus hermanos menores, y Antonio siempre en mi regazo, amamantando o durmiendo con ese suave aliento de bebé. Pero algo estaba cambiando en Ramón. Algo que podía sentir en el aire, como cuando llueve y el viento cambia de dirección. Estaba inusualmente callado durante la cena,
respondiendo con monosílabos cuando le preguntaba cómo le había ido el día, y por la noche, cuando creía dormir, lo oía suspirar profundamente, como si llevara un dolor intenso en el pecho. Lo que no sabía era que Ramón guardaba un secreto que destruiría todo lo que habíamos construido juntos. Fue a principios de 1985 que noté los primeros cambios reales. Ramón empezó a llegar tarde del trabajo, siempre con una excusa diferente. Tuvimos que descargar un camión extra, el jefe me pidió que me quedara a organizar el inventario, me quedé a tomar una cerveza con mis compañeros. Su olor también cambió. Ya no era solo a café y jabón azul, había un aroma diferente, más dulce, más femenino, que intentaba disimular dándose duchas largas al llegar. Sus camisas tenían pequeñas manchas de lápiz labial que, según él, eran salsa de tomate del almuerzo en la pensión cerca de la tostadora. Fingí creer porque quería creer. Porque tenía 6 hijos que dependían de nosotros, porque había construido toda mi vida en torno a ese hombre, porque no podía imaginarme enfrentarme al mundo sola. Las discusiones comenzaron sutilmente, como una lluvia ligera que se va humedeciendo poco a poco. Se quejaba de que siempre estaba cansada, de que ya no me importaba mi apariencia, de que nuestra casa parecía un campo de batalla con juguetes desperdigados y ropa colgada por todas partes. Rubia, mírate, me dijo un domingo por la mañana, mientras intentaba peinar a Rosa Esperanza para la misa. ¿Cuándo fue la última vez que te preparaste para mí? ¿Cuándo tuvimos un momento a solas? ¿Cómo explicarle que me levanté a las 5 de la mañana para preparar el café y el almuerzo de los niños, que trabajé 8 horas en la fábrica, que llegué a casa y todavía tenía que bañar a los pequeños, ayudar a Carlos Alberto con las tareas del colegio, hacer la cena, lavar la ropa y cuando por fin me acosté en la cama lo único que pude pensar fue en dormir unas horas antes de que todo volviera a empezar? Ramón, mi amor, respondía siempre con paciencia, pasándole la mano por el pelo, estamos formando nuestra familia. Todo esto pasará, los niños crecerán y entonces tendremos tiempo para nosotros. Pero él negaba con la cabeza, se levantaba del desayuno y daba un portazo. El sonido del portazo resonaba por toda la casa, haciendo que los niños se miraran con esa expresión de miedo que tienen cuando sienten que algo no va bien entre sus padres. El dinero también empezó a escasear. Ramón dijo que su jefe había recortado las horas extras, que el negocio estaba difícil y que necesitábamos ahorrar. Dejé de comprar carne en la carnicería del señor Hernán y empecé a comprar los huesos más baratos para hacer caldo. Cambiamos la leche entera por leche en polvo. Los zapatos de los niños empezaron a tener agujeros que tapé con cartón. Una noche de marzo, después de que todos se hubieran dormido, encontré a Ramón sentado en nuestro pequeño porche, contemplando las luces de la ciudad que centelleaban allá abajo, en el valle. Tenía una carta en la mano, e incluso en la penumbra pude ver que tenía los ojos enrojecidos. ¿Qué es esto, mi amor? Pregunté, sentándome a su lado en el pequeño banco de madera que él mismo había hecho. Dobló rápidamente la carta y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Nada importante, rubia. Solo unos papeles del trabajo. Pero conocía a Ramón desde hacía 10 años. Conocía cada expresión de su rostro, cada tono de su voz. No era la mirada de alguien preocupado por el trabajo. Era la mirada de alguien que cargaba con una pesada carga de culpa. Si te gusta esta historia, deja un comentario contándonos si alguna vez has vivido algo similar. A veces, compartir nuestras experiencias nos ayuda a sanar viejas heridas. 2 semanas después, Ramón llegó a casa con una noticia que me dejó helado. Dijo que había conseguido un mejor trabajo en una tostadora de Bogotá, que pagaba mucho más, y que era la oportunidad que estábamos esperando para mejorar nuestras vidas. Pero Ramón, dije, con Antonio Miguel en mi regazo, solo tenía 1 año, ¿qué vamos a hacer? Los niños están todos en el colegio aquí, mi madre vive aquí, mi trabajo. Rubia, sé razonable, respondió sin mirarme a los ojos. Iré solo primero, para arreglar las cosas. Encontraré una casa bonita y luego podrás mudarte. ¿Y cuándo sería eso? La próxima semana. La semana que viene. 10 días para despedirse de su padre, para que los niños asimilaran su partida. Carlos Alberto, que ya tenía 9 años, supo enseguida que algo andaba mal. Mami, ¿por qué papá no puede arreglar las cosas aquí? ¿Por qué tiene que ir tan lejos? No sabía qué responder porque yo mismo estaba haciendo la misma pregunta. La noche antes de que Ramón se fuera, nos quedamos despiertos en la cama, sin hablar.
Podía oír su respiración agitada, presentía que él también estaba despierto, pero ninguno de los dos dijo nada. Era como si se hubiera construido un muro invisible entre nosotros. Temprano por la mañana, se levantó a buscar agua y lo seguí a la cocina. A la luz amarilla de la única bombilla que teníamos, vi que estaba llorando. Ramón, dime qué pasa, le supliqué, tomándole las manos. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Siempre lo solucionamos juntos. Me miró con una tristeza tan profunda que aún hoy, 40 años después, recuerdo exactamente cómo era esa mirada. Rubia, yo necesito irme. Necesito intentar que la vida funcione para todos. Pero nosotros somos tu vida, Ramón. Yo y los niños. Me besó en la frente y regresó a la habitación. A la mañana siguiente, se fue con 2 maletas y la promesa de que nos llamaría en 2 meses. 2 meses se convirtieron en 2 años, y cuando finalmente descubrí la verdad sobre por qué se fue, mi mundo se derrumbó por completo. Los primeros meses tras la partida de Ramón fueron los más difíciles de mi vida hasta entonces. Llamaba todas las semanas, siempre los domingos por la tarde, para hablar brevemente con los niños, preguntarles sobre la escuela, prometer enviar dinero la semana siguiente y decir que estaba cerca de encontrar una buena casa para todos. Las cartas llegaban de forma irregular, siempre con la misma excusa: las cosas aquí son más complicadas de lo que pensaba, pero estoy progresando. Pronto estarás conmigo. El dinero que me enviaba apenas cubría el alquiler y la comida básica. Trabajaba doble turno en la fábrica textil, aceptando cualquier hora extra que me tocara. Mi madre, doña Carmen, que ya tenía 58 años y empezaba a sufrir dolores de espalda, seguía cuidando a mis hijos con un amor de abuela que nunca podré corresponder. Carlos Alberto, con tan solo 10 años, empezó a asumir responsabilidades de adulto. Ayudaba a sus hermanos menores con las tareas del colegio, llevaba a los gemelos al médico cuando yo no podía faltar al trabajo, y a veces lo pillaba intentando arreglar algo roto en casa, con esa mirada seria demasiado para su edad. Mamá, cuando papá regrese le diré que cuidé bien de todos, dijo, y mi corazón se rompió en pedacitos. María Elena, a los 7 años, empezó a tener pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche llorando, diciendo que había soñado que su papá se ahogaba y que no podía salvarlo. La mecía hasta que se volvía a dormir, cantándole las mismas nanas que mi madre me cantaba, pero por dentro yo estaba tan perdida como ella. Los gemelos de 5 años, Jorge Luis y José Manuel, dejaron de preguntar cuando regresaba su papá. Empezaron a contarles a sus compañeros de clase que su padre estaba en un viaje muy importante, que volvería rico y les compraría juguetes a todos. Su imaginación infantil intentaba encontrarle sentido al abandono. Rosa Esperanza, con solo 3 años, todavía llamaba a papá cada vez que oía pasos en la escalera. Corría a la puerta y esperaba a que apareciera. Luego regresaba lentamente, con esa expresión confusa de quien no entiende por qué las personas que amamos a veces no vuelven a casa. Y mi bebé, Antonio Miguel, que apenas empezaba a gatear cuando Ramón se fue, creció sin conocer a su padre. A veces sacaba una foto de nuestra boda y se la enseñaba: mira, mi amor, este es tu papá. Pero Antonio miraba la foto sin reconocerla, como si fuera un desconocido. Fue a finales de 1986, casi 2 años después de su partida, que las conexiones empezaron a ser más esporádicas. Primero cada semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Cuando llamaba, las conversaciones eran breves, llenas de silencios incómodos, y oía voces de fondo, voces que no podía identificar, pero que me dejaban un nudo en el estómago. Ramón, ¿cuándo vienes a recogernos?, preguntaba siempre al final de las llamadas. Pronto, rubia. Estoy ultimando algunos detalles. ¿Qué detalles? Han pasado casi 2 años. Ten paciencia, mujer. Estas cosas llevan tiempo. Mujer. Empezó a llamarme mujer en lugar de mi amor o rubia. Pequeñas señales que mi corazón captó, pero mi mente se negó a aceptar. El dinero dejó de llegar con regularidad. También empecé a trabajar los sábados en la fábrica, y entre semana me llevaba la costura a casa. Me quedaba hasta altas horas de la noche, bajo la tenue luz de nuestra única lámpara, remendando la ropa de los vecinos por unos pocos pesos. Mis dedos estaban constantemente llenos de pequeños agujeros de aguja, y mis ojos empezaron a cansarme de coser tanto en la oscuridad. Las facturas empezaron a atrasarse. Primero la luz, luego el agua, luego el alquiler.
El dueño de la casa donde vivíamos, el señor Rodrigo, era un hombre amable que conocía nuestra situación, pero ni siquiera él podía esperar indefinidamente. Doña Rubia, dijo con lástima, entiendo su situación, pero yo también tengo una familia que mantener. Si su marido no me envía el dinero del alquiler a fin de mes, tendré que pedirle que se vaya. Desalojar. Dejar esa casita que era el único hogar que mis hijos habían conocido. ¿Irme a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con 6 hijos dependiendo de mí? Era una fría mañana de julio de 1987 cuando todo cambió. Estaba en la fábrica, trabajando en una máquina de coser que hacía un ruido ensordecedor, cuando el supervisor vino a buscarme. Había una mujer esperándome en la recepción. Era Esperanza, mi hermana mayor. Tenía esa expresión que se pone cuando uno tiene que dar una mala noticia. Mi corazón se aceleró de inmediato. Rubia, necesito hablar contigo, dijo tomándome la mano. ¿Es alguno de los niños? ¿Le pasó algo a mamá? No, hermana. Se trata de Ramón. Me llevó a un pequeño café cerca de la fábrica. Pidió 2 tintos muy fuertes y removió el azúcar un buen rato antes de empezar a hablar. Rubia, llegó una carta para ti. Llegó a casa de mamá. Sacó un sobre amarillento de su bolso, con el membrete de la oficina de correos de Bogotá. Mi nombre estaba escrito con una letra que no reconocí, no era la de Ramón. Con manos temblorosas, abrí la carta. Era de una mujer llamada Patricia Jiménez. Señora Rubia, no sé si debería escribir esta carta, pero ya no puedo vivir con este peso en la conciencia. Ramón Alejandro Moreno lleva casi 2 años viviendo aquí en Bogotá, pero no como usted cree. Está casado conmigo por civil y tenemos un hijo de 6 meses. Me dijo que usted murió al dar a luz a su último bebé, que los niños estaban siendo criados por su abuela. Hoy descubrí que es mentira. Encontré cartas suyas en el bolsillo de su camisa, vi fotos de los niños. Sé que existe y que él la abandonó. No puedo seguir siendo parte de esta mentira. Su dirección estaba en una de las cartas. Le pido disculpas por ser la portadora de esta terrible verdad. Las palabras danzaban ante mis ojos. Leí y releí esa carta, intentando comprenderla, intentando que pareciera una pesadilla de la que despertaría. Ramón estaba casado con otra mujer. Tenía otro hijo. Le había dicho que yo estaba muerto. Muerto. Para él yo ya llevaba 2 años muerta. Pero lo que pasó después fue aún peor. El descubrimiento que hice me rompió por completo, pero también fue lo que me dio la fuerza para reconstruir mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Después de leer esa carta, rompí a llorar sin parar. Allí mismo, en la cafetería, frente a mi hermana Esperanza y todos los desconocidos que tomaban café a nuestro alrededor, lloré como un niño perdido. Lloré por 2 años de esperanza perdida, por la humillación de ser engañado, por el dolor de explicarles a 6 hijos que su padre nunca regresaría. Esperanza me llevó a casa y se quedó conmigo esa noche. Dormimos juntos en mi cama doble, una cama que de repente parecía enorme y vacía. Los niños presentían que algo andaba mal, pero eran demasiado pequeños para comprender la magnitud de la tragedia. Mamá está enferma, mis amores, decía Esperanza cuando me preguntaban por qué no paraba de llorar. Pero pronto se pondrá bien. ¿Cómo explicarle a Carlos Alberto, quien llevaba 11 años esperando el regreso de su padre, que Ramón nunca volvería? ¿Cómo decirle a María Elena que sus pesadillas nunca desaparecerían porque ahora eran reales? ¿Cómo decirles a los gemelos que el padre rico que habían inventado nunca existió? Me tomó una semana decir la verdad. Una semana en la que fingí normalidad durante el día y lloré en el baño por la noche. El domingo siguiente, después de almorzar, senté a todos los niños en la sala y, con la voz entrecortada, les expliqué que papá no volvería porque había formado una nueva familia en Bogotá. Carlos Alberto guardó silencio un largo rato, luego me miró con una madurez que asustaba para sus 11 años. Mami, ahora soy el hombre de la casa. Voy a cuidar de todos. María Elena preguntó si era su culpa, si había hecho algo malo que hiciera que papá se fuera. Los gemelos querían saber si podían visitar a papá en su nueva casa. Rosa Esperanza, de solo 5 años, dijo que ya no le gustaba papá porque hacía llorar a mamá. Y Antonio Miguel, de 3 años, simplemente preguntó, ¿quién es papá? La pregunta de Antonio me desgarró, pero también reveló algo importante. Para él,
yo había sido padre y madre durante tanto tiempo que la ausencia de Ramón no le importaba. Yo era todo lo que conocía del amor paternal. Los meses siguientes fueron una lucha desesperada por sobrevivir. Sin el dinero irregular que Ramón enviaba, aunque era poco, nuestra situación financiera se volvió crítica. Tuve que sacar a Rosa Esperanza del colegio privado donde estudiaba y matricularla en un colegio público más alejado. Los costos del transporte aumentaron, pero era la única opción que teníamos. Empecé vendiendo dulces en la puerta de la fábrica donde trabajaba. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer dulces de coco, dulce de leche y besos de coco, y los vendía durante mi hora de almuerzo a los demás trabajadores. El dulce olor a azúcar quemada se mezclaba con el olor a aceite de las máquinas, creando un aroma extraño que todavía me recuerda a aquellos tiempos difíciles. Mi madre, doña Carmen, vendió sus 2 joyas, su anillo de bodas y uno de graduación, para ayudarnos a pagar la renta atrasada. Al enterarme de esto, lloré tanto que pensé que no me quedaban lágrimas. Hija mía, dijo abrazándome fuerte, podemos conseguir oro otra vez. Familia, no. Una tarde de diciembre de 1987, casi un año después de la carta de Patricia, mi vida dio un giro completamente inesperado. Estaba haciendo fila en el banco, intentando negociar el pago de unas facturas vencidas, cuando conocí a Soledad Martínez. Soledad era una mujer de unos 40 años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño, ropa sencilla pero impecable, y una forma de hablar que inspiraba confianza inmediata. Estaba en la fila detrás de mí, percibiendo mi ansiedad, entabló conversación. ¿Es la primera vez que intentas negociar con un banco?, preguntó con una sonrisa comprensiva. No es la primera vez, respondí avergonzado. Es que, la situación es difícil. Hablamos todo el tiempo que esperábamos en la fila. Le conté mi historia, no toda, pero lo suficiente para que entendiera que era madre soltera con 6 hijos, tratando de llegar a fin de mes. Me escuchó con una atención que no había recibido de nadie en mucho tiempo. Rubia, ¿alguna vez has pensado en trabajar por cuenta propia? ¿Cómo esto? Tengo una cooperativa de mujeres. Elaboramos productos caseros, jabones, cremas, dulces, cosméticos naturales. Vendemos en ferias, pequeños comercios, puerta a puerta. Al principio no genera mucho dinero, pero puede crecer. Soledad me explicó que la cooperativa la habían creado ella y otras 5 mujeres que, como yo, habían pasado por dificultades económicas. Algunas eran viudas, otras divorciadas, otras abandonadas por sus maridos. Todas tenían hijos que criar y pocos recursos. El nombre de la cooperativa es Manos que Crean. Porque creemos que cada mujer tiene en sus manos el poder de crear su propia independencia. Manos que Crean. El nombre me conmovió profundamente. Pero no sé cómo hacer esas cosas que dijiste. Enseñamos. Lo importante es tener ganas de aprender y ganas de trabajar duro. Esa noche, hablé con mi madre sobre la propuesta de matrimonio de Soledad. Doña Carmen, con su sabiduría de toda la vida, dijo algo que cambió mi perspectiva. Hija, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana. Quizás esta sea tu ventana. A todos, necesito hacer una pausa para decirles lo importante que es para mí compartir esta historia con ustedes. Si les llega al corazón, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal, porque todavía tengo mucho que contar, y su presencia aquí me da fuerzas para seguir adelante. La semana siguiente, visité la sede de la cooperativa. Era una casa sencilla en el barrio de Laureles, con 3 habitaciones convertidas en talleres y un pequeño patio donde se ubicaban los hornos de jabón. El olor era increíble, lavanda, rosas, anís, canela, una mezcla de aromas que me hizo sentir, por primera vez en meses, que había belleza en el mundo. Las otras 5 mujeres de la cooperativa me recibieron como si fuera de la familia. Carmen Rosa, viuda de 35 años con 3 hijos, Luz Marina, divorciada y madre de 2 adolescentes, Amparo, quien fue abandonada por su esposo al descubrir que estaba embarazada de su 4.º hijo, Blanca Inés, madre soltera de toda la vida con una hija de 15 años, Tinubia, cuyo esposo falleció en un accidente laboral, dejándola con 4 hijos pequeños. Cada una tenía una historia de lucha, pero también una habilidad especial. Carmen Rosa elaboraba los mejores jabones de glicerina de la ciudad. Luz Marina dominaba el arte de las cremas naturales. Amparo elaboraba dulces tentadores. Blanca Inés cosía como un hada, creando ropa infantil preciosa.
y Nubia tenía un don de ventas especial, podía convencer a cualquiera de comprar nuestros productos. ¿Y tú, Rubia, cuál es tu talento? Me preguntó Soledad en mi primer día. No sabía qué responder. Después de tantos años ocupándome solo de la casa y los niños, había olvidado que podía tener talentos propios. Pero las mujeres de la cooperativa me vieron trabajar durante unas semanas y descubrieron algo que ni siquiera sabía sobre mí misma. Tenía un don para mezclar esencias y crear perfumes caseros. Mi primera creación fue un perfume de rosas con un toque de canela que se convirtió en un éxito instantáneo entre los clientes. El aroma me recordó mi infancia, cuando mi madre preparaba agua de rosas en el patio trasero de nuestra antigua casa. Por primera vez desde que Ramón se fue, sentí que estaba construyendo algo propio. Algo que nadie podría quitarme. Trabajar en la cooperativa me cambió la vida por completo. No solo económicamente, aunque eso también fue crucial, sino principalmente en cómo me veía a mí misma. Durante años, me definí únicamente como la esposa de Ramón y madre de mis hijos. De repente, descubrí que era Rubia Vargas, perfumista, emprendedora y mujer independiente. Los primeros meses fueron difíciles. Trabajaba en la fábrica textil durante el día y en la cooperativa por la noche y los fines de semana. Carlos Alberto, que ya tenía 12 años, asumió aún más responsabilidades en casa. Ayudaba a sus hermanos con las tareas, preparaba el desayuno cuando salía temprano e incluso aprendió a trenzarle el pelo a Rosa Esperanza para que estuviera impecable para la escuela. Mamá, me dijo una mañana mientras salía corriendo por la puerta, hueles diferente. Como flores. Era cierto. El trabajo con las esencias había impregnado mi piel, mi ropa, mi cabello. Olía a rosas, lavanda, jazmín, aromas de esperanza, de nuevos comienzos, de vida que florecía de nuevo. Los perfumes que creé se popularizaron en las ferias de Medellín. Las mujeres venían buscando específicamente los perfumes de Rubia. Creé fragancias con nombres que contaban historias: Amanecer, para mujeres que renuevan su vida; Fortaleza, para madres solteras; Esperanza, en honor a mi hermana, quien siempre me apoyó. En 6 meses, ganaba más en la cooperativa que en la fábrica textil. Fue entonces cuando tomé la decisión más valiente de mi vida: renuncié a la fábrica para dedicarme por completo a la perfumería. Mi madre estaba preocupada. Hija, no te rindes así como así con un trabajo garantizado. Mamá, no es un trabajo garantizado si ni siquiera les da de comer a los niños, respondí. Tengo que apostar por mí misma. Y me arriesgué. Transformé nuestro pequeño balcón en un laboratorio de perfumes. Compré frascos, esencias y alcohol de grano. Los niños me ayudaban los fines de semana. María Elena se volvió experta en pegar etiquetas, los gemelos ayudaron a organizar los frascos por tamaño, Rosa Esperanza probó las fragancias y opinó con la brutal honestidad de los niños, e incluso Antonio Miguel, de tan solo 4 años, disfrutaba de estar cerca y oler los aromas. El negocio creció tanto que en 1989, 2 años después de conocer a Soledad, pude alquilar una casa más grande para nosotros. Una casa en el barrio de Buenos Aires, con 3 habitaciones, sala, cocina grande y un patio de verdad donde los niños podían jugar. Recuerdo el día de la mudanza, los niños corrían de una habitación a otra, eligiendo dónde dormirían, y yo sentada entre las cajas, llorando de alegría. Mami, ¿por qué lloras?, preguntó Rosa Esperanza preocupada. Porque soy feliz, hija mía. Muy feliz. Fue por esa época que ocurrió algo inesperado. Empecé a recibir cartas de Ramón de nuevo. Cartas en las que se disculpaba, decía que había cometido un terrible error, que quería volver a casa, que la vida en Bogotá no había sido como esperaba. La primera carta me sumió en el pánico. Pasé días despierto, preguntándome si aparecería de repente, si intentaría quitarme a los niños, si mi nueva vida independiente se desmoronaría. Pero cuando leí la segunda carta, y luego la tercera, sentí algo diferente. Ya no sentía dolor. Ya no sentía ira. Sentí una extraña compasión por este hombre que había perdido a una familia que lo amaba por perseguir ilusiones. Solo respondí una vez. Escribí. Ramón, tú tomaste tu decisión hace 4 años. Nosotros tomamos la nuestra. Los niños están bien, crecen fuertes y sanos. Yo estoy bien, he construido una nueva vida. No hay lugar para ti en esta nueva vida. Te deseo paz, pero no será aquí con nosotros.
Nunca más recibí cartas de él. Carlos Alberto, que ya tenía 15 años, me preguntó un día si extrañaba a mi padre. Extraño al padre que creía que era, respondí con sinceridad. Pero no extraño al hombre que realmente era. Mamá, eres la madre y el padre más valientes que conozco, dijo abrazándome. La cooperativa, Manos que Crean, se convirtió en un referente en Medellín. Salimos en el periódico local, recibimos entrevistas de radio e incluso recibimos un premio del ayuntamiento por nuestro trabajo con mujeres vulnerables. Pero lo que más me enorgulleció fue ver a otras mujeres acercarse a nosotras, con la misma debilidad que yo, y emerger fortalecidas, descubriendo talentos que desconocían tener. Fue en 1992, 5 años después de descubrir la traición de Ramón, que mi vida dio un giro que jamás imaginé. Estaba en una feria comercial en Bogotá, habíamos expandido nuestro negocio a otras ciudades, cuando una mujer se acercó a mi stand. Fue Patricia Jiménez, la mujer que escribió aquella carta que cambió mi vida. La reconocí al instante, aunque nunca la había visto en persona. Tenía el rostro cansado de quien guarda muchos secretos, el pelo rubio decolorado y en brazos a un niño de unos 5 años, el hijo que tuvo con Ramón. ¿Eres Rubia Vargas?, preguntó vacilante. Mi corazón se aceleró, pero respondí con calma, sí, soy yo. Yo, soy Patricia. Patricia Jiménez. Se hizo un silencio incómodo. Los demás en la feria seguían caminando, comprando, charlando, ajenos al momento histórico que se desarrollaba allí. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. ¿En privado? Cerramos el puesto unos minutos y fuimos a una pequeña cafetería cercana. Patricia parecía nerviosa, jugueteando constantemente con su cabello y mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera. Rubia, necesito contarte algo. Algo que descubrí hace poco y que cambia todo lo que sabemos sobre Ramón. Ella respiró profundamente y comenzó a hablar. Ramón murió hace 6 meses. De un infarto. Fue repentino. Hizo una pausa, vio que no mostraba ninguna emoción en particular y continuó, cuando murió, encontré algunas cosas entre sus pertenencias. Cartas, documentos, y descubrí que tenía más familia además de nosotros dos. Se me heló la sangre. ¿Otra familia? En Cartagena. Una mujer llamada Mercedes, con 2 de sus hijos. Y eso no es todo, sacó unos papeles amarillentos de su bolso. Encontré esto. Era una carta que Ramón había empezado a escribirme, pero nunca la terminó. Estaba fechada en enero de 1987, apenas unos meses antes de que supiera de Patricia. Querida Rubia, no sé cómo empezar esta carta. No sé cómo decirte que cometí el mayor error de mi vida. Cuando vine a Bogotá, no fue para trabajar en una mejor tostadora. Fue porque huía de una deuda con usureros aquí en Medellín. Una deuda que contraje al intentar emprender mi propio negocio para darles una vida mejor a ti y a los niños. Todo salió mal, y los hombres amenazaron con perjudicar a nuestra familia si no pagaba. Vine aquí para conseguir dinero y saldar la deuda, pero terminé involucrándome con Patricia, que estaba embarazada y me dijo que el niño era mío. Me casé con ella en un momento de desesperación y confusión. Ahora no sé cómo regresar. No sé cómo explicarte que no es abandono, es cobardía. No sé cómo. La carta se detuvo a mitad de la frase. Patricia continuó, él nunca fue a Cartagena. Me enteré por los periódicos que Mercedes vino aquí, a Bogotá, y se conocieron. Ella también creía que era su única esposa. 3 familias. Ramón había abandonado a 3 familias diferentes, contándonos mentiras distintas a cada una. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Patricia miró a su hijo, que estaba jugando con un coche de juguete en el suelo de la cafetería. Porque descubrí algo aún más importante. En su testamento, sí, hizo un testamento, lo dividió todo entre los hijos de las 3 familias. Pero no es mucho dinero, eso no es lo importante. Hizo otra pausa. Lo importante es que encontré direcciones, números de teléfono. Y también descubrí que sus hijos tienen medio hermanos que ni siquiera saben que existen. Regresé a Medellín con la cabeza dando vueltas. ¿Debería contarles a mis hijos sobre estos medio hermanos? ¿Querrían conocerlos? ¿Les traería más dolor o más sanación? Hablé primero con Carlos Alberto, que ya tenía 18 años y trabajaba conmigo en la cooperativa.
Mamá, si crees que puede ser bueno para todos, lo apoyo. Pero si solo va a revivir viejas heridas, mejor déjalo estar. Lo pensamos juntos y decidimos que lo mejor sería vernos. Después de todo, los niños no tenían la culpa de los errores de sus padres. Hoy, 40 años después, puedo decir que fue la mejor decisión que tomamos. Conocimos a nuestros medio hermanos, los hijos de Patricia y Mercedes. Al principio fue extraño, pero con el tiempo nos convertimos en una familia muy unida. Carlos Alberto se casó y me dio 4 hermosos nietos. Ella trabaja conmigo en la cooperativa, que ahora cuenta con más de 50 socias. María Elena se hizo maestra y vive cerca con sus 3 hijos. Los gemelos Jorge Luis y José Manuel fundaron juntos una empresa de transporte, nunca se separaron, como esperaba. Rosa Esperanza es enfermera y trabaja con niños de bajos recursos. Y mi hijo menor, Antonio Miguel, quien nunca conoció a su padre, se ha convertido en un padre maravilloso para sus 2 hijos. La cooperativa, Manos que Crean, se ha convertido en un referente nacional. Ya hemos ayudado a más de 1000 mujeres a lograr su independencia económica. Mis perfumes se venden en varias ciudades de Colombia e incluso recibimos pedidos del extranjero. Pero ¿sabes cuál fue la lección más grande que aprendí de todo esto? Ese abandono, por doloroso que sea, a veces es el empujón que necesitamos para descubrir nuestra propia fuerza. Si Ramón no se hubiera ido, quizá nunca habría descubierto que podía ser una emprendedora exitosa. Quizá nunca habría encontrado mi verdadero propósito, que era ayudar a otras mujeres a descubrir lo mismo. No digo que fuera fácil. Hubo noches que lloré hasta quedarme dormida, días que pensé que no podía más, momentos en que me consumía la añoranza de lo que creía tener. Pero cada vez que miraba a mis hijos, cada vez que veía a una mujer de la cooperativa sonriendo porque había logrado su independencia, sabía que valía la pena seguir luchando. Hoy, a los 72 años, vivo en una hermosa casa que compré con mi propio esfuerzo. Tengo 18 nietos y 3 bisnietos. Mis manos aún huelen a esencias florales y mi corazón rebosa de gratitud. ¿Ramón? A veces todavía pienso en él, pero sin remordimientos. Pienso con lástima en un hombre que tuvo todo lo mejor que la vida podía ofrecer, una familia que lo amaba, y lo echó todo por la borda por miedo, por cobardía, por incapacidad para asumir sus responsabilidades. Perdió la oportunidad de ver crecer a sus hijos, de conocer a sus nietos, de envejecer con alguien que lo amara de verdad. La pérdida fue suya, no nuestra. A todas las mujeres que me escuchan y están pasando por una situación similar, quiero decirles algo, son más fuertes de lo que creen. Dentro de cada una de nosotras reside una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos hasta que nos vemos obligadas a usarla. No tengas miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de descubrir quién eres realmente cuando ya no te defines a través de otra persona. El abandono duele, pero a veces es el primer paso hacia la verdadera libertad. Y a quienes me han acompañado hasta aquí, compartiendo este camino tan doloroso como transformador, muchísimas gracias. Contar esta historia no fue fácil, pero era necesario. Si esta historia te conmovió, si te dio fuerzas para afrontar tus propias dificultades, deja un comentario compartiendo tu experiencia. Compártela con quienes puedan necesitarla. Y suscríbete al canal, porque mientras Dios me dé salud y voz, seguiré compartiendo historias de mujeres fuertes, de nuevos comienzos y de superación. La vida siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices. A veces hay que atravesar el valle más oscuro para llegar a la cima, pero una vez allí, la vista vale cada lágrima derramada en el camino. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y recuerden siempre, son mucho más fuertes de lo que imaginan.